En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM 1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Estamos con Periodismo a Diario, hoy edición 124 de este año. Llevamos aquí en Ecomedios nada menos que 829 programas. 9:20 de la mañana, hicimos una muy buena introducción con el amigo Jorge Ruseler. Por supuesto que durante el programa vamos a seguir analizando lo que dijo el presidente ayer. En un par de oportunidades yo dije discurso. La verdad que fue un discurso inducido en todo caso por las preguntas, pero el presidente tenía un speech del que apenas se apartó. No es una persona, Mauricio Macri, que en cuanto a sus manifestaciones públicas muestre demasiado swing. Es un hombre que está muy bien puesta su cabeza como para decir lo que quiere decir. Obviamente que también están entrenados como todos los políticos, pero verdaderamente lo de ayer lo tenemos que analizar porque es la primera manifestación pública y así tan extensa por parte del presidente después de haber pasado todos estos episodios de crisis. No tuvo anuncios, no, en las 10 preguntas que le hizo el periodismo, el presidente omitió anunciar nada, dejó algunas pistas. Como decíamos con Jorge antes, fue una conferencia de prensa muy plural. Se sortearon los periodistas que preguntaron, fueron 10 en total, le hicieron las preguntas que quisieron, lo pusieron en 2 oportunidades, así en una especie de aprieto, sobre todo cuando saltó el tema del aborto. Prácticamente se le pedía que confrontara con Elisa Carrió, él no lo hizo nunca. Habló de su vocación de poner en debate el tema, y hasta ahí, y luego no avanzó más. Otra pregunta difícil fue la cuestión de los aportantes en la campaña de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Allí también salió por un costado, dijo que se está investigando, le pasó la pelota a la justicia
y por supuesto dijo que se va a mandar un proyecto de ley al Congreso para cambiar el modo de que los partidos en las elecciones reciban los aportes. Veremos qué sale, pero antes de fin de año la idea es tener eso como ley para que el año que viene se pueda aplicar. Ayer ya había dicho Adrián Pérez que la idea es bancarizar todo tipo de aportes para que se sepa de dónde viene el dinero. Bueno, y después habló, por supuesto, del tema de las retenciones, habló de la inflación, no fue fácil como nosotros creíamos. Piensen ustedes que es un modo de admisión, en todo caso, de cierto error en el diagnóstico, y lo hizo, bueno, al estilo Macri, no sin ser rimbombante, y vuelvo a usar una figura que el otro día hice y que me parece que es la justa y la lógica. No conozco ningún político que se quiera poner la soga al cuello ante la opinión pública. Decir otra cosa, evidentemente, es desmerecerse. Lo comentó de esta manera y uno tiene que interpretar que es una autocrítica, no tan, en todo caso, tan amplia como la que realizó el otro día en Rosario, pero de algún modo, al admitir que la inflación es un problema y que no la han podido controlar, más allá del pronóstico que va a bajar 10 puntos el año próximo y después un dígito, etcétera, etcétera, que en todo caso es parte de las promesas que hacen siempre los políticos. Bueno, ahí en ese punto, y todos los diarios lo destacan, está un poco el meollo de la cuestión. Habló de futuro, habló de trabajo, habló de exportaciones, no habló mucho, casi nada, de gasto público ni de ajuste, pero esto quedó implícito en toda su intervención. Habló de Telam, sus autoridades creen que hay superpoblación, por supuesto que bancó lo que está pasando en Telam con los 300 despidos. También estoy haciendo un repaso de los temas. Habló del tema retenciones. Ayer hablábamos con un representante del campo, el presidente de Coninagro, que nos decía que no creía que el presidente parara el cronograma de rebaja de retención a la soja. Dijo que las retenciones destruyen el futuro, no habló para nada de esa cuestión desde lo técnico, pero desde el gobierno se preocupan en decir que en todo caso está todo sobre la mesa y todo en discusión con los políticos y que el gobierno es minoría a la hora de ver de dónde se van a conseguir recursos para achicar el déficit fiscal. Por supuesto que tendrán que atender lo que les pide los opositores. Así que por ese lado pasa la cuestión. Y después, no lo dijo el presidente, pero ayer se hizo trascender que la ecuación 50% de ajuste para la nación, 50% para las provincias, va a cambiar, que será 66 y 33. Esto es parte de la negociación política, para darle un dulce más a los gobernadores para que negocien finalmente el presupuesto del año que viene. La idea es llegar a un déficit de 1,3 puntos del PBI y el modo de lograrlo, bueno, veremos cuál va a ser, pero esto es lo que se va a plasmar en el presupuesto nacional. Y es verdad que el gobierno no es mayoría en el Congreso, así que 66 y 33 en todo caso parece ser una zanahoria y no otra cosa. ¿De dónde saldrán los fondos? Todavía no se ha dicho. Yo le decía a Jorge hace un rato que mi olfato indica que van a tocar el Fondo de Sustentabilidad de Garantía de la ANSES, porque allí hay mucha plata en activos que bien se podrían liquidar. Activos que de empresas privadas que mantiene la ANSES en su poder. Acciones, fundamentalmente. Pero veremos, todavía no hay absolutamente nada al respecto. Es simplemente parte de la negociación política. Bueno, vamos al encuentro de Gerardo Puig, que donde hay otras negociaciones, pero tienen que ver más con el fútbol, con la AFA, con el director técnico de la selección nacional. Parece que hay dos líneas, veremos. No sé, el que sabe es Gerardo. ¿Cómo te va? Buen día, Gerardo. ¿Cómo andas? Buen día para ti, Hugo. Bueno, dos líneas que
suponen quienes esbozan esto en los diarios, que apuntan una, la de Tapia, a Pekerman, y otra, la de Angelici, a Sabela. ¿Será así? Mirá, en ambos casos me parece que el denominador común es que se piensa en primer lugar en que o Pekerman o Sabela, o por qué no los dos, sean fuente de consulta permanente, que estén en una suerte de estructura superior a la mirada de un entrenador puntualmente, y que sean en definitiva parte importante en la elección de quién va a ser el conductor del seleccionado mayor. Tapia ya ha dejado entrever en su momento que le gustaba lo que hizo y lo que podría hacer obviamente José Pekerman en la estructura del seleccionado. Ahora surgió el nombre de Alejandro Sabela, que como saben, afortunadamente se ha recuperado de una enfermedad y de hecho hace un tiempo está colaborando como una suerte de asesor y yendo cada tanto al predio de Estudiantes de La Plata, en Citibel. Es fuente de consulta permanente para Leandro Benítez, que hoy es el entrenador de la primera división Pincharrata, pero veo difícil que pueda estar en el día a día del seleccionado argentino. Habrá que ver qué ocurre, pero sí, hoy en la opción, digamos, de los dirigentes están estos dos nombres, insisto, no tanto como para que sean los entrenadores del seleccionado mayor, sino para conformar una suerte de estructura que esté por encima y pueda coordinar, elegir a un entrenador para encabezar un proyecto. Me parece que esa es la idea que tiene la dirigencia hoy. Bueno, después del papelón dirigencial en la elección de Jorge Sampaoli, querrán de alguna manera cambiar y buscar otras alternativas. Igualmente, a mí me parece que tener dos figuras como son Pekerman y Sabela, no digo en la misma función, pero casi, sería como un poco redundante, ¿no? Pero bueno, ya verá la AFA cómo ordena la cosa. Quizás José quiere ser técnico, ¿eh? Bueno, Pekerman viene de ser técnico de Colombia en el Mundial, está en el ruedo, probablemente tenga ganas de tener una revancha en el seleccionado argentino. Por el lado de Sabela, no lo veo de ninguna manera, que quiera volver a calzarse el buzo. Habrá que ver si también puede afrontar esa exigencia cuando todavía está recuperándose. Así que me parece que sobre todo en el caso de Sabela podría ser una fuente de consulta o para estar conformando quizá un grupo de trabajo, coordinando y demás. Está bien. Bueno, eso por el tema AFA y los DT. Hablemos un poquito de los resultados de anoche. Tuvimos a Banfield jugando por Copa Argentina, tuvimos a Defensa y Justicia jugando por Copa Sudamericana. Exactamente, Defensa y Justicia que ganó un buen partido frente a frente al Nacional de Quito. Junior había perdido con Lanús el día anterior. Sí. En el regreso de Sebastián Becasese a la dirección técnica del equipo de Florencio Varela. Caminan Becasese como Sampaoli, ¿viste? Sampaoli. Camina de un lado al otro como Sampaoli. Sí, te diría que en algunos movimientos sobre todo muy parecido. Sí. Bueno, estuvo muchos años con Sampaoli, quizá las formas se parecen y mucho, pero digo, fue en definitiva muy importante porque los goles del triunfo de Defensa y Justicia llegaron desde el banco de suplente. Cristian Almeida y Nicolás Fernández, dos de los futbolistas que mandó a la cancha a Becasese, marcaron los goles de Defensa y Justicia. Un dato, nada más, no digo que Becasese haya ganado el partido, ni mucho menos. De hecho, Defensa y Justicia fue superior de principio a fin del encuentro frente al conjunto ecuatoriano y terminó justificando ese 2-0, que es una buena ventaja pensando en la revancha, que va a ser en 2 semanas en la altura de Quito, porque no recibió goles como local, porque tiene 2 de ventaja, así que está bien posicionado el Halcón de Varela para intentar meterse en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y por Copa Argentina, Banfield
sufrió una dura derrota, porque el que le ganó fue la Madrid, un equipo que hace un mes, Hugo, consiguió el ascenso desde la primera D, la última categoría del ascenso metropolitano. Lo consiguió por penales con Acosta como figura, digo, al ascenso a la primera C frente a Atlas. Bueno, ayer nuevamente por penales, otra vez con Acosta como figura, el equipo de Villa Devoto consiguió el pasaje histórico a la siguiente instancia, a los 16avos de final de la Copa Argentina. Sí, el equipo de mi barrio está pegadita a la cancha de Lama, a la cárcel de Devoto, justamente. Bueno, esta noche juega Tigre con Almirante Brown de Puerto Madryn, ¿no? Exactamente, esto va a ser a las 9:10 de la noche, el otro partido de un equipo de primera división, en este caso con uno de la B Nacional como Guillermo Brown. ¿Y tendremos algo de Sudamericana? Habrá 2 partidos, pero no tendremos participantes argentinos. Claro, está bien. Bueno, no sé si hay algún otro tema del tenis que sea importante reportar. Ya ayer contaste que se había caído Schwarman, así que no sé si quedan argentinos. Bueno, quedó... Sí, porque tenemos, por ejemplo, a Trungeliti, que va a jugar hoy en el ATP de UMAG en Croacia. Ayer avanzó Guido Pela en este torneo. Tanto UMAG en Croacia como Bastad en Suecia son los 2 torneos sobre polvo de ladrillo donde participan argentinos. Bueno, en el torneo sueco ayer sufrió un duro revés Diego Schwarman, que era el primer preclasificado del torneo. Habrá que ver si hoy puede mejorar la racha del santiagueño Trungeliti, que intentará meterse en los cuartos de final. Bueno, en un ratito la vamos a seguir, Gerardo, porque todavía tenemos mucha más información. Gerardo Puy, entonces, con su primera intervención en el tema deportes. Lo vamos a tener enseguidita a Rafael Saralegui con todos los temas policiales. Él nos dice todos estos últimos días. Bueno, hay poco judicial porque estamos en feria, y es verdad, aunque algunos temas están dando vuelta. Hablando de temas judiciales que tienen que ver con el periodismo, temas que habitualmente tocamos con Rafael, pero vale la pena la mención. Ayer la Universidad de Columbia distinguió a nuestro colega Hugo Alconadamón, periodista del diario La Nación, realmente uno de los periodistas de investigación más importantes de la Argentina, con el premio María Moores Cabot, que es dentro del ámbito periodístico, yo les diría que el premio número 2 o número 3 del mundo. Lo ha logrado Hugo Alconadamón. Así que felicitaciones para el colega del diario La Nación. También vamos a estar con Néstor Sibona en un minutito, hablaremos de todo el costado económico, de lo que habló el presidente ayer, pero primero me voy al encuentro de Rafael Saralegui para hacer un primer punteo de los temas. ¿Cómo te va, Rafa? Buen día. Hola, Hugo, buen día, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, tapa de La Nación, de Clarín, dice, un crimen en Punta del Este con swingers y un divorcio millonario. Todo esto ya es una película, ¿no? Sí, un crimen que tiene como todos los condimentos, ¿no? Claro, claro. Crimen por encargo, venganza, supuestamente una exmujer que habrá sido, según la sospecha de la justicia uruguaya, la encargada de contratar a los sicarios. Sexo y dinero, ¿no? También dice haber sido víctima, ¿no? Claro. Digo, de este hombre, dice haber sido obligada a prostituirse. Así es una es. trama que tiene, como vos decís, todos los ingredientes de una película y que se desarrolla en Punta del Este, nada menos. Sí, claro. Por eso digo, sexo y dinero, ¿qué argumento? Más los sicarios, más, bueno, todo esto, una película. Después, ¿qué otros temas locales tenés? Y tenemos lo que venimos hablando de los aportes los aportes truchos que derivó ayer en la salida de la contadora general de la provincia, ¿no? Sí. María Fernanda Inza, diría como la primera secuela de esta trama judicial que, como venimos explicando en el programa, se desarrolla en varios ámbitos, ¿no? Tanto en La Plata, donde hay una causa en trámite, en el juzgado federal número 3, y otra causa que se tramita acá en el juzgado de Sebastián Casanelo. Eso, si querés, después lo desarrollamos, porque explicamos cuál es la responsabilidad de INSA en este expediente. Claro.
Porque INSA, actualmente sí. INSA, desde hace 5 días era la contadora de la provincia, pero anteriormente estaba a cargo de los aportes de campaña, ¿no? Claro, en la causa que se tramita en La Plata, la denuncia arranca con Vidal como presidenta del PRO en la provincia, abarca a Jorge Macri y Néstor Grindetti, los dos intendentes, como vicepresidentes primero y segundo, a Federico Salvay como secretario general del partido y a María Fernanda Inza como tesorera del PRO, la provincia. Todos ellos fueron denunciados y te diría entonces que es como la figurita más chica que cae, obviamente, después de la denuncia. Lo más llamativo es que la denuncia tiene fecha del 4 de julio, o sea, 15 días atrás, cuando ya la gobernadora sabía que Inza estaba entre las denunciadas, digamos que redobló la apuesta dándole el cargo de contadora general de la provincia y que ayer mismo se había publicado en el boletín oficial. O sea, estuvo un día en el cargo hasta que Vidal dijo ayer, anunció una conferencia de prensa y le había pedido la renuncia. Pero te diría que la trama es más compleja, como para que quede solamente en la figura de Inza. Yo ayer estuve hablando con la senadora María Teresa García, que es la que hizo la denuncia, y ahí explica entonces por qué cree que la responsabilidad no se limita a la contadora que la renunció. María Teresa García, ex esposa de Felipe Solá, ¿no? Claro, y titular del bloque de senadores del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, ¿no? El bloque de senadores provinciales. Así es. ¿Otro tema? Y después, además de este crimen que vos mencionás, que tiene tantos ribetes de película, hay otros dos casos, acá sí ya de delincuencia local. Uno, la detención de un chico, nuevamente, esta cuestión de la delincuencia juvenil. Un chico de 15 años fue detenido por el homicidio de un gendarme, algo que ocurrió esta semana, un gendarme asesinado en Isidro Casanova. Un muchacho de solo 25 años que iba a buscar a su novia, cumplían el primer aniversario de casados. Él iba a buscarla y lo asaltan en la puerta de la casa, lo matan. Bueno, ayer se supo que por este crimen fue detenido un chico de 15 años, hubo un adolescente, había otro detenido de 26. Bueno, los dos acusados del crimen de este gendarme, en tal caso esperamos algún detalle. Y otro detalle, otra nota policial que se conoció ayer, el intento de ingreso a la cárcel de Lorenzo Varela. Sí, del cajón de tomates. Sí, 8 kilos de cocaína escondidos en cajones de tomate. Qué va. ¿Te imaginas que ahí la investigación tiene que ver no solo con quienes llevaron los cajones de tomate, porque supuestamente era un proveedor que llevaba alimentos justamente para preparar la comida de los presos, sino también si hay alguna clase de connivencia para permitir que ingresaran estas mercaderías, ¿no? Seguramente. Y bueno, ¿y de quién? Y bueno, ¿y quién se beneficiaba? Etcétera, exactamente. Etcétera. Es una cárcel que tiene más de 1.100 internos alojados, una cárcel importante, digamos. Bueno, y ahora las connivencias de quienes estaba haciendo la vista gorda. De todos modos, bueno, se detectó en el ingreso a la cárcel, ¿no? Seguro. Bueno, después a cada uno de estos temas le vamos a prestar atención. Te agradezco este primer resumen, Rafael, ya volvemos en un rato. Néstor Sibona, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Un saludo para todos. Buen día es una forma de decir. Muy agradable. Un día que se esperaba, ¿no? Sí. Hoy la lluvia está presente, ayer fue llovizna. Y hoy aparentemente tendremos lluvia todo el día, ¿no? Vi algún zócalo de televisión diciendo diluvio. Llovió fuerte. Qué descuido que hay con el uso de adjetivos en periodismo. Sí, claro. Llovió fuerte. Bueno, Néstor, más allá de las cosas que dijo el presidente y de la negociación con los gobernadores, evidentemente lo que se nota, además a las 11 ya lo decíamos con Rousseler, va a haber una conferencia de prensa de Nicolás Dujovne. Lo que se nota es que no solo el gobierno, sino toda la oposición, están todos metidos en esto de tratar de llegar al déficit pactado con el Fondo Monetario. Después vendrán
Los comos. Los comos. Bueno, los comos. Los comos del peronismo no son los mismos comos del gobierno nacional. En principio... Y los de los gobernadores no tampoco. son los de los intendentes. Pero bueno, y el gobierno le ha tirado ahí una zanahoria, un dulce, diciendo, bueno, no vamos más a ajustar mitad y mitad, sino que nos hacemos cargo del 66%. Sí, ahí tengo mis dudas también sobre el cómo, pero según cómo se considere. Yo tengo un cómo, pero sí, bueno. yo escuché tu olfato. Es olfato, sí. Es una posibilidad. También se habla de ¿Dónde hay eliminar, plata? de eliminar el fondo sojero, por ejemplo, para repartir de otra manera los ingresos. O haremos otro blanqueo. Otro blanqueo. ¿Con qué éxito? No sé, la verdad que el blanqueo anterior fue exitoso en términos de recaudación por una sola vez, sí. Pero no te olvides que el 90% de los capitales quedaron fuera del país. Por eso te digo, por ahí hay margen, no lo sé. Sí, bueno, también está el tema del revalúo impositivo que ahora gatilla al haber una inflación más alta, eso genera un ingreso, que las provincias le están echando el ojo. La verdad que hay 1000 combinaciones, pero la verdad que lo importante sería tener un nivel de gasto que sea financiable y no lo que pasó en estos últimos años. Ayer habló muy poco de gasto el presidente. Yo creo que fue una conferencia de prensa destinada a retomar la iniciativa y hablarle más que nada a la opinión pública, ni a los mercados, ni al círculo rojo. No hubo novedades, hubo muchas definiciones elementales. Bueno, después en la columna. Sí, yo te diría, está para todo público, vamos a tratar de traducir. Yo te diría, Néstor, que acá, mirá que yo soy un gran crítico de la política comunicacional del gobierno, ¿no? Pero en esto le tengo que dar la derecha a Durán Barba, ¿viste? No, ¿a quién le llega esto? ¿A nosotros, a los periodistas? No, creo que no. Los periodistas fueron el vehículo a través de las preguntas, y la verdad que eso es valorable, ¿no? Que haya este tipo de conferencias de prensa a propósito de nada o de todo, porque era una forma. Yo no sé si el presidente intentó poner una bisagra, hizo una autocrítica un poquitito más. Hay que pasarle el peine fino, ¿viste? Para encontrarlo. Usó hasta un término náutico, esto de arriar las velas. Cuando vos arriás las velas es porque tratás de enderezar el barco y que no te lo lleve ni la corriente ni que se vuelque. Pero bueno, mucho eufemismo para describir una crisis importante. Venimos de un ajuste cambiario del 50% que trastocó todos los números. Y el gobierno está también constreñido por el acuerdo con el fondo, sin el cual hasta tendría una sobrevivencia complicada, con lo cual, y lo mismo vale para el resto de la dirigencia política. Bueno, algún día se va a escribir la historia de estos días y ahí veremos si el acuerdo con el fondo no fue algo, en todo caso, que le ha servido al gobierno y que le va a servir para echarle la culpa a otros, digo, y que le va a servir a la oposición para que este gobierno haga los ajustes que después, en todo caso, los van a beneficiar. Tu teoría del trabajo sucio, que es muy válida también. No sé, creo que hasta le conviene a una parte de la oposición, excepto a los que firmaron el documento diciendo no y no. Y que van ahora. Que bueno, no significa ninguna alternativa. Decir, bueno, ¿y entonces cuánto? ¿Inflación 60% anual? Y no sé. ¿Venezuela? Bueno, Venezuela tenés trecho para alcanzarla. Según la oposición, 40.600% en la inflación anual que el gobierno dejó de difundir. Pero bueno, sí, es verdad, Néstor, son todas hipótesis. Veremos, la historia se escribirá con el tiempo. Lo dijimos en estos días que un deporte nacional es esquivarle el ajuste. Todos están de acuerdo hasta que le toca a cada uno y dicen, no, yo no, los demás sí, y multiplicado por todos los integrantes, estás en el punto de partida. Es la vida de los argentinos. Exactamente. Sacarle la cola a la jeringa, como se dice habitualmente. 9:46 minutos, primera pausa en Periodismo a Diario. La hacemos ya mismo. Hoy, edición número 124. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros.
Línea directa 4-325-1220. Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. En la ciudad, la red integral de monitoreo ya cuenta con más de 8.000 cámaras entre calles, subtes y colectivos para detectar alertas en tiempo real, además del anillo digital de monitoreo de patentes. Juntos, seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Auspicia este programa ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. ¿Qué es crecer para vos? Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that's your 9 horas 50, 12 grados 6 la temperatura, tal como indica el servicio meteorológico que ocurrió a las 9 de la mañana. Seguirá buena parte del día de hoy con mucha lluvia hasta media tarde, donde la llovizna volverá. Tendremos una máxima de 14. Para mañana a la mañana, con 7 de mínima, se esperan nuevamente lloviznas. Recién después del mediodía abriría un poquitito el cielo. El sábado por la mañana vuelven las nubes y el frío, 4 grados de mínima. El sábado por la tarde-noche tendremos ya cielo nublado, pero con la vista del sol. Lo mismo para el domingo, ya con una mínima de 6 grados y una máxima de 14. Bueno, Néstor, vamos a hablar un poquitito de economía. Vamos a hablar sobre todo de este esfuerzo que el presidente pide y que se está negociando con los gobernadores para tratar de cumplir el año que viene con la meta con el Fondo Monetario Internacional de 1,3% del PBI en cuanto al déficit fiscal. Está Nadine Argañarás con nosotros, es el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, y lo saludamos. Nadine, buen día. Hugo Grimaldi, Néstor Sigona, aquí en Ecomedio en Buenos Aires. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, igualmente. Bueno, queríamos poner un poquito arriba de la mesa algunas cosas que se están negociando entre nación y provincias y por ahí nos podés ayudar un poquitito. Se decía hasta ayer que el esfuerzo lo tenían que hacer mitad por mitad, nación y provincias. Ahora parece que el gobierno tira un dulce arriba de la mesa, dice, bueno, el 66% será para nosotros, 33% para los gobernadores. 200.000 millones y 100.000 millones. ¿Esos números vos los corroborás? Mira, en primer lugar, yo no he visto un informe oficial de Nación, ¿no es cierto?, de dónde surja un número determinado. Sí, he leído en medios, ¿no es cierto?, que hay un número suelto de 300.000 millones de pesos como sí, ajuste del gasto completo.
Perdón, Nadine. Hoy el ministro Frigerio, en declaraciones que hizo temprano por radio, lo corroboró, pero dijo, bueno, el 66% incluye al ANSES también, no es el gasto de la Administración Nacional. Quedó ahí medio en el aire, pero ahora te dejo continuar, porque ya tiene como un viso oficial, pero no y habló de esto de 200 y 100. Sí, yo hice un trabajo que hoy se difunde en La Nación y que se está difundiendo en otros medios, con el objetivo de armar el cuadro fiscal 2019, ¿no es cierto?, con escenarios alternativos. Y, por ejemplo, en un escenario donde yo supongo, ¿no es cierto?, la no suspensión de la baja de impuestos nacionales, lo cual para mí eso sería muy negativo si se hiciera, o sea, si se bajara, si se suspendiera la baja sería negativo. Yo supongo, ¿qué pasaría si no se suspendiera la baja? Y en ese caso me da para el año 2019, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, un comportamiento de variables económicas en línea con lo que todos estamos esperando hoy, que es necesario bajar el gasto público, que no ajusta automáticamente por inflación, que sería el 40% de todo el gasto público argentino, ¿sí?, porque el 60% ajusta automáticamente por inflación, básicamente por la movilidad. Entonces, ese gasto que habría que bajar nominalmente el año que viene, debería bajar 148.000 millones de pesos. Sí, o sea, prácticamente la mitad de lo que dice el gobierno, y justamente este fue el motivo de que te llamamos, porque no cierran los números. ¿Vos crees que el gobierno infla la cifra para después mostrar un resultado que está ajustado con el fondo? Porque la verdad es que si uno calcula 1% del PBI te da este número, ¿no? Los 300.000. A mí o sea, yo hice el análisis correcto, deduciendo, ¿no es cierto?, los ingresos del año que viene, determinando el nivel de déficit que hay que tener para cumplir con el 1,3% del PIB, a su vez sacando el gasto. Entonces lo que uno observa que el año que viene, el gasto, por ejemplo, va a tener que crecer un 9%, mientras los ingresos crecerían un 17%. Entonces el ajuste, a mi criterio, pasa por un gasto creciendo menos que los ingresos, y mucho menos en este caso. Entonces, ese es el verdadero ajuste. Ahora, ¿qué ocurre? Como todo el gasto tiene que crecer un 9%, y yo tengo el 60% de ese gasto que me va a crecer un 25% por la movilidad, necesito que el resto baje nominalmente. Y ahí está la baja del 12% que tiene que tener el gasto, digamos, no ajustable, que es sobre donde se va a dar la discusión. Subsidios a la energía, subsidios al transporte, obra pública y transferencias corrientes no automáticas a provincias. Entonces, sobre eso hay que ajustar, según mis números, según mi análisis, unos 148.000 millones de pesos. ¿Cuál es el punto? Que se ajuste del 12% con una inflación esperada del 17% en la medida que logremos la baja establecida, te está dando en esa porción del gasto una caída real de 30%. Para que esto quede claro, si este año con todo ese conjunto del gasto hacemos un supuesto muy simple, uno está haciendo 10 kilómetros de ruta, el año que viene va a poder hacer solamente 7 kilómetros de ruta. O sea, desde el punto de vista real, el gasto va a tener que caer un 30% real. Ahora, el número nominal, que es el número con el cual hay que trabajar la baja para determinar el presupuesto 2019, desde mi punto de vista es este de 148.000 millones de pesos en este escenario de no suspensión de la baja de impuestos. Vuelvo a la pregunta de Néstor. Queda claro el análisis. Está claro, está claro, pero yo vuelvo a la pregunta de Néstor. ¿Vos creés que los 300.000 millones es en todo caso para tener muchos ases en la manga? Y no opino de eso, digamos. No opino porque no he visto un informe oficial. Te entiendo, si un informe oficial donde está determinado y podemos cotejar, yo ahí sí podría opinar. Decir, bueno, acá no coincido en esto, en lo otro, pero al no haber un informe oficial, la verdad que no quiero opinar de algo que
que se está hablando mucho, lo están diciendo funcionarios, pero no hay un trabajo atrás que lo esté sosteniendo, al menos yo no lo he visto. Claramente acá la discusión es una discusión intensa, porque ya los 150.000 millones de pesos es un ajuste importante, ¿sí? Porque estamos hablando de un 12% de la baja de ese gasto. Y bueno, si uno está hablando de un nivel mayor de ajuste, bueno, creo que ahí se disparan otras cuestiones. Por eso no estoy interpretando bien la discusión, porque si se habla de un mayor nivel de ajuste del gasto, obviamente eso significa más recorte para las provincias, y en ese caso las provincias sí o sí van a pedir que se suspenda la baja del impuesto a los ingresos brutos, del consenso. La verdad que no entiendo muy bien cuál es la lógica de la discusión que se quiere llevar adelante, y para mí sería muy importante contar con un documento, ¿no es cierto?, donde uno pudiera ver cuáles son los números fiscales que se están previendo para el año que viene. Hoy a las 11 va a hablar Duhovne, así que por ahí alguna puntita más aparece. O por ahí ¿no? le preguntan, ¿no? Claro. Porque hay mucho, sí es cierto, mucho trascendido, fuentes oficiales dicen, pero después no se corrobora. Esto del 66 y 33, hoy Frigerio debe entender que esa sería la base de un documento de trabajo, pero no queda muy claro cuáles son los componentes. Pero yo te quería preguntar, Nadine, ¿cuáles son los pros y los contra de esta mantenimiento o suspensión del cronograma de rebaja de retenciones a la soja que, bueno, se puso en primer plano por tironeos entre las propias provincias, ¿no? Hay quienes dicen hay que seguir bajándolas y, bueno, ayer el presidente no fue categórico, de entender que no le gusta, pero no sabemos cómo termina la historia. ¿Cómo lo ves? Miren, yo creo que sería esencial, ¿no es cierto?, que se pongan todos los números claros en la mesa, porque a partir de la magnitud del esfuerzo, yo creo que hay que determinar cuál es el esfuerzo más justo para la sociedad, ¿no es cierto? En el tema de impuestos, para mí sería muy negativo que a un año de haber sancionado una ley de reforma tributaria gradual, aplicable en 5 años, uno la esté suspendiendo, ¿sí? Cuando todos esperamos que con este nuevo nivel de gobierno la economía se normalice, vaya a un camino, ¿no es cierto?, de reglas claras, estables, y creo que es la intención clara que ha manifestado el gobierno. Entonces yo veo al gobierno que no tiene ninguna intención de suspender la baja de impuestos, pero sería muy bueno que se conociera cuál es el verdadero esfuerzo que hay que hacer. Desde este punto de vista, por ejemplo, si nos ponemos a hablar, voy a dar mi visión, si nos ponemos a hablar de suspender el aumento del pago a cuenta de ganancia del impuesto al cheque, por ejemplo, el año que viene, obviamente que eso va a incidir negativamente en todos, pero somos muchísimos los contribuyentes que pagamos cheque, con lo cual va a ser muy difícil que todos los contribuyentes nos juntemos, ¿no es cierto?, para ir a manifestar o para ir a hacer un acuerdo con el gobierno respecto a eso. Ahora, cuando yo pienso en el tema retenciones, donde si bien hay un efecto hacia adelante y hacia atrás, digamos, del sector primario de la economía, creo que ahí el gobierno puede establecer un acuerdo con el sector, porque por un lado necesitamos que el sector liquide los dólares, ¿sí? Porque necesitamos dólares para abastecer con una oferta genuina la demanda de dólares que existe y que va a existir. Por otro lado, ha habido una suba del dólar, ustedes saben muy bien, son periodistas muy especializados, hemos tenido una suba del dólar del 60% en Argentina. Y por ende, sería muy bueno ver cuál es la verdadera rentabilidad que tiene el sector. ¿Por qué? Porque hemos determinado un cronograma de reducción de retenciones mensual que en algún aspecto te incentiva a no liquidar exportaciones, porque a vos te conviene esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, porque vas a recibir, suponiendo el resto de variables contantes, un mayor dinero porque te van a cobrar menos impuestos. Entonces, yo creo que en este sector... por otro lado, discúlpame, se desreguló el plazo de liquidación de esos dólares vía Banco Central. Claro, que juegan los dos elementos. No estoy obligado a liquidar dólares en un determinado tiempo de haber hecho la exportación. Hoy tengo desregulado eso. Entonces, yo creo que
el sector agropecuario puede también aportar a este esfuerzo, y el aporte a este esfuerzo lo puede hacer de alguna manera rediagramando esa baja de retenciones que estaba establecida, ¿sí? Porque también hay que determinar cuál es el costo fiscal que tiene seguir con la baja de retenciones o no seguir o modificarlo. O sea, a mí me parece que es un momento central en Argentina donde debieran estar claros todos los números que todo el mundo, ¿no es cierto?, sostenga como válidos, y que a partir de ahí se define un esquema donde se compartan esfuerzos para que podamos alcanzar de una manera sostenible y equitativa la meta del 1,3% el año que viene. Obviamente que ninguno queremos pagar más impuestos, ninguno queremos que nos suspendan la baja de impuestos que está establecida. Los gobernadores no quieren ser parte ellos de soportar el ajuste, la nación tampoco. O sea, en estas cosas ninguno quiere hacerse cargo de un esfuerzo mayor, desde lo racional estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Ahora, por eso es clave que en este juego, porque termina siendo un juego de reparto de esfuerzos, lo primero que tiene que haber es información clara y que todos validen, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el sector agropecuario, el agrícola en este caso, obviamente no quiere que se suspenda la baja de retenciones, pero también está en condiciones de hacer un esfuerzo. Desde mi punto de vista, Mira, no conozco exactamente los números, Nadine, si uno mira los cambios. Ayer hablé con el presidente de Coninagro acá por la radio y casi me dijo lo que me estás diciendo vos. Me dijo, y bueno, podríamos conversarlo. Digo, no es que están totalmente cerrados. Yo creo que alguna negociación puede haber por detrás, pero hay quienes son más duros y menos duros, por supuesto. Claro, y yo no creo que el sector en este momento va a salir a decir, nosotros estamos dispuestos a aportar, pero claramente el gobierno, si tiene un planteo concreto, lo puede hacer, y seguramente el sector va a encontrar la manera de aportar su parte a este esfuerzo que hay que hacer, ¿no es cierto? Porque si, por ejemplo, la suspensión de la... Aparte de que vos sabes muy bien, Néstor, si uno suspende la baja, no necesariamente va a tener la liquidación de dólares, o sea, hay efectos, ¿no es cierto?, que se dan en un sentido o en otro, o sea, pero todo eso hay que plantearlo, y probablemente se llega a un acuerdo donde modificás en parte el costo fiscal que vos tendrías, ¿sí? Lo dilatás, por ejemplo, y también te aseguras la liquidación de dólares. Bueno, ese es el análisis que hay que hacer. Yo digo, partir de que el sector hay que subirle, suspenderle, no suspenderle, en este caso donde hay focalización, me parece que amerita una discusión digamos, compartida, encontrando, ¿no es cierto?, un granito de arena, un esfuerzo por parte del sector, como también es, porque cuando uno habla del recorte del gasto público, ¿no es cierto?, ¿quiénes son los que van a soportar el recorte del gasto público? Los habitantes de Argentina, porque la menor obra pública termina repercutiendo en que ciertos habitantes de una determinada provincia no van a contar con esa obra que les iba a generar un determinado beneficio, ¿no es cierto? Si hablamos de subsidios a la energía o al transporte, ¿eso qué va a implicar? Y puede implicar una suba de tarifas adicional que va a repercutir en el bolsillo de algún habitante de una ciudad de Argentina. Entonces, desde ese punto de vista, creo que también los sectores productivos están dispuestos a colaborar en esto, pero entiendo que tiene que ser con una cuestión bien clara, bien determinada y cumplible, digamos, en un cronograma determinado. Nadine, te agradecemos muchísimo la charla. Como vos esperamos que se clarifiquen todos los números, así que en cualquier momento volvemos a conversar. Muchas gracias. Para mí es un placer hablar con ustedes. Gracias. Los respeto mucho, así que un gusto. Un gran abrazo. Buen día. Hasta luego. Nadine Argañarás, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, con un número que está en la mitad de lo que el gobierno dice. Ojo, y la gran duda de por qué, en todo caso, el gobierno infla los números, si es verdad lo de Nadine, ¿no? Realmente es valioso consultarlo, porque aparte fue el número que se habló siempre cuando se firmó el acuerdo. 300.000. No, 130, 140.000 millones, que era más o menos un punto de PBI en la Argentina. Bueno, hay que ver cómo queda el PBI en dólares y en pesos, pero daba más o menos esos 130, 140.000 millones. Así que la verdad que cuando salió ese número todo el mundo lo dio por válido y no se sabe por qué, ¿no?
Muy bien, 10 horas, 7 minutos, pausa en Periodismo a Diario. Hoy vamos a estar muy, pero muy apretados. Después de la pausa, un toquecito con Rafael Saralegui, toquecito con Gerardo Puig y el comentario económico-político hoy de Néstor Cibona. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio, y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Ahora mismo volvemos con Periodismo a Diario por Ecomedios, con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. Diez y 10 de la mañana, 12 grados 6 la temperatura, esperamos una máxima de 14 grados para la jornada de hoy. Por supuesto, sigue lloviendo, al menos aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Rafael, decíamos hoy, título de la tapa de Clarín, un crimen en Punta del Este con swingers y un divorcio millonario. ¿Por qué no nos contás quiénes fueron los protagonistas de toda esta historia? Sí, Hugo, es el caso de un profesor de inglés que vive en Maldonado, en Punta del Este. Su ex esposa es quien lo denuncia y quien para la justicia uruguaya habría sido quien ordenó este crimen. La mujer fue detenida, esto ocurrió el 9 de agosto, hace unos días ya, pero durante el fin de semana fue detenida la mujer, luego de que primero se detuviera a un conductor, un taxista, que había sido quien llevó a los sicarios hasta la casa donde vivía este hombre. Según lo que se supo, no sé si sería una especie de venganza, porque este hombre estaba planteando una demanda contra su ex esposa. Lo cierto es que le tocan el timbre, el hombre sale a la puerta de la casa y le disparan así sin mediar palabra, ¿no? Entonces, por el caso está detenida la ex mujer de la víctima, quien dijo haber sido explotada por este hombre, explotada sexualmente cuando era un adolescente, cuando tenía 14 años. Fueron detenidos también los sicarios y todo arranca, digamos, con la detención de quien sería el conductor que llevó a los sicarios hasta la puerta de la casa donde vivía
este hombre, una suerte de profesor de inglés que al parecer en realidad también se dedicaba a la organización de fiestas swingers y también a la prostitución, a la explotación de la prostitución, según contó la acusada, ¿no? La mujer que fue acusada de haber sido quien organizó la muerte del profesor de inglés. Se llama Edward Bass, asesinado entonces el 9 de julio último por 2 sicarios contratados por quien sería su ex esposa. Sí, quien no digo acusa, pero quien la señala a la ex esposa es justamente este chofer que dice: me mandó tal señora a buscar a estas 2 personas, claro, para llevarlas, ¿no? Dijo: no me falles, ¿no? Que tengo que darle un susto a mi marido. Cuando por las cámaras identifican al conductor, bueno, la trama se empieza a develar porque claramente el hombre se quiere desligar del crimen, y fue quien empezó a contar cómo se había desarrollado todo esto, ¿no? Aparentemente la casa, que está situada en el barrio de Beverly Hills, ahí en Punta del Este, es una mansión verdaderamente importante, cuyo nombre, o por lo menos la vecindad se la conocía como Gypsy Queen, reina gitana. Ese nombre por ahí lo tendría puesto ahí en la puerta. Ay, mira, estoy viendo en una fotografía justamente en la tapa del diario, en la página 36 del diario Clarín, una fotografía de la casa que es verdaderamente inmensa y según Clarín vale $1.300.000. Claro, por eso la trama tiene todos estos ingredientes que vos decís, Hugo, porque estamos hablando de prostitución al más alto nivel, también orgías, fiestas sexuales de tipo swinger, pero con gente de mucho dinero. Se habla de la alta sociedad de Punta del Este, por eso la trama llamó tanto la atención. Y tiene esto de los Gypsy Queens porque al parecer la mujer es de origen gitano, o el padre de la mujer, de la acusada, tendría ese origen, por eso también la trama gitana en medio de este crimen. Al parecer la mujer se separa de este hombre, este profesor de inglés, al que acusó de haberla obligado a dedicarse a la prostitución, e inicia una nueva relación con otro hombre, y según ella declara fue esta nueva pareja quien la ayuda a dejar esta actividad. Dice Clarín: la lujosa mansión en disputa, que ahora pertenece a un brasileño, pero que fue construida por la detenida y una amiga, tiene cámaras de seguridad tanto en el exterior como en el interior. El ingreso a las fiestas no lo podía pagar cualquiera, la exclusividad era el sello del lugar. Construida sobre un predio de 1.049 metros cuadrados, la casa tiene 10 dormitorios y 10 baños y todo tipo de comodidades. Bueno, y después cuenta un poco la historia de la construcción con un funcionario argentino, de Carlos Menem, etcétera, etcétera. La nota está muy jugosa, pero toda esta trama tan cinematográfica, para volver a utilizar el mismo término. Rafael, la seguimos en un ratito, ¿puede ser? Dale, cómo no. Ahí estábamos con uno de los primeros, uno de los temas del día, que les reitero, está en la tapa del diario, el diario Clarín. Voy a vos, Gerardo, con algún tema que quieras aportar, dale. Mira, vinculado al tenis, para dar alguna mayor precisión respecto de la actividad de los argentinos, hace un ratito nada más, ya pasado el mediodía, en Bastad, en Suecia, la buena noticia en lo que va del día la dio Federico Del Bonis, el azuleño. Hugo le ganó 6-4 y 6-4 a John Millman, el australiano, y se metió en los cuartos de final de este torneo, en el que ya no quedan argentinos, recuerden, más que obviamente Del Bonis, porque, como habíamos contado antes, Dieguito Schwartzman perdió frente al italiano Simone Bolelli. En un rato nada más estará jugando Marco Trungelliti, el santiagueño, pero en Umag, en Croacia, para meterse también entre los 8 mejores del certamen. Saliendo un poquito del fútbol y metiéndonos ya saliendo del tenis, perdón, y metiéndonos en el fútbol y con la mente de los futbolistas de los equipos argentinos ya focalizado en el inicio de la Superliga,
Hay que recordar, Hugo, que hoy se va a conocer el fixture del torneo, que algunos clubes tienen alguna punta ya respecto de cuál puede ser su debut. De hecho, en Boca, por ejemplo, sostienen que van a debutar con Talleres de Córdoba. Habrá que ver si esto se ratifica cuando se dé a conocer el fixture. Pero vinculado al día a día, y ya que estábamos hablando de Boca, ayer una mala noticia tiene que ver con la confirmación de la lesión de Fernando Gago. Había dejado la práctica con una molestia muscular, le realizaron estudios ayer, desgarro grado 2, lesión muscular grado 2 de Fernando Gago, que en los próximos días ya estará regresando al país antes que el resto de sus compañeros para comenzar con una recuperación que intente, que le pueda permitir volver a jugar en cerca de 20 días. La verdad, una mala noticia para Gago, porque después de haberse recuperado y estar en buena forma en plena pretemporada, tras lo que fue una lesión grave de rodilla, ahora tiene una complicación muscular en la misma pierna en la que tuvo la lesión en la rodilla. Esto a veces se puede dar, contaba el médico de Boca, Jorge Batista, justamente por el hecho de quizás no pisar con tanta confianza o no moverse con tanta confianza, lo que va recargando algún músculo de la pierna. En este caso fue el isquiotibial el que se ha desgarrado Fernando Gago. Muy bien, con esto concluimos por ahora, Gerardo. En un ratito volvemos a conversar sobre los temas deportivos. Lo tengo a Néstor Sibona ya en la grilla de partida. Dijimos, Néstor, que vas a hablar de economía, por supuesto, pero también de política, en función de lo que el presidente dijo ayer en esa conferencia de prensa, donde el trasfondo de toda esa conferencia de prensa era la economía, sin ningún tipo de duda, ¿no? Y la crisis cambiaria que el gobierno prefiere denominar tormenta, aunque se puede manejar más fácilmente en esos términos, pero si lo queremos transformar en referencia climática, es como un tornado fuerza 6 que tuvimos, ¿no? Además, no una tormentita. Además, el gobierno, de algún modo y de modo indirecto, como decíamos antes, reconoce que la tormenta lo agarró con los paraguas agujereados. Exactamente. Dijo, venía creciendo bien la economía, el turismo interno. Todo bien, pero tardamos más de lo que creíamos y somos así, bueno. Yo creo que la única reacción que tuvo a tiempo el gobierno fue pedir el auxilio del fondo. Yo creo lo mismo. Porque se esperaba quizá un par de semanas se iba a complicar muchísimo más. Pese a que la mayor parte de la población, y sobre todo los más radicalizados, creen que es una porquería el acuerdo, en todo caso ha sido una muleta. Sí, como es siempre, nadie va a pedir plata al fondo porque se le ocurre, porque cuando no tenés mejor opción. Aunque anoche vi un pedacito de Guillermo Nielsen diciendo que los mejores años de crecimiento de la economía en el gobierno de Néstor Kirchner fueron con un acuerdo con el fondo. Sí, claro, no implicaba un préstamo ni la condicionalidad. En este momento, había superávit gemelos. Yo también lo vi a Nielsen y me parece que no tiene autoridad moral para decir no pegan una, porque él justamente no es un ejemplo de haber tenido una gestión muy exitosa. No, tampoco la tuvo fácil, porque tuvo... Bueno, claro que sí. Que negociar todo el canje de deuda. En todo caso, él en su momento, con Roberto Labaña, acompañaron un momento de auge internacional. Es verdad que no lo tuvo fácil, tuvo que salir de un problema interno. No tuvo fácil la parte externa, porque ojo, los números de la economía, el trabajo sucio lo había hecho Eduardo Duhalde. Y Labaña se fue, después de que cancelaron la deuda con el fondo para hacer cualquier cosa, así que... Ahora, yo que no tengo ningún tipo de antecedente, también soy capaz de decir no pegan una. Pero en el caso de Nielsen me sonó como a chicana política actual, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Habló Frigerio, dijiste vos hoy, y habló Marcos Peña. Vamos a meses de mayor contracción y mayores dificultades. Sí, este reconocimiento ya se está extendiendo en el gobierno. Y de hecho, tampoco es meter miedo, sino que también ayer se conoció un índice, el de la Universidad de Itela, índice líder, que pronostica 60% de posibilidades que la economía entre en recesión en el segundo semestre. El tema es cuánto dura esa recesión. Claro. Dicen los que saben, los sabios, que nunca dura menos de un año.
veremos. Vamos a tu comentario ya más formal y presentado. La economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona en Periodismo a Diario por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. Garbarino te invita a participar del concurso Día del Niño. Si tenés entre 6 y 17 años, envíanos tu dibujo y contanos tu sueño de un mundo mejor. Y subila a garbarino.com/sustentable. Dale, hay importantes premios para vos y tu escuela. Nuevo plazo fijo en UVA del Banco Nación. Se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UVA. Invertí en Banco Nación. Che, ¿y esos ladrillos, esas aberturas y sanitarios que tenés en el fondo? Me sobraron de la obra. No tengo idea qué voy a hacer. Donalos. Buena idea. La Fundación Vivienda Digna, a través de su corralón Sume Materiales, retira a domicilio y sin cargo los muebles y materiales que quieras donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Lo que vos no usás, otro lo necesita. Edesur busca la constante eficiencia en sus servicios y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico. Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés, ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota bajándote la app o ingresando a la web. En Edesur nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio, porque para nosotros, vos sos lo más importante. Auspicia este segmento Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Action Energy, la energía de lo nuevo. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Vamos a ponerle 3 palabras al título de esta columna: dar a entender. Que no es lo mismo que decir, afirmar o negar. Bien. Y eso creo que es lo que hizo ayer el presidente Mauricio Macri en esta saludable conferencia de prensa. Porque digo, ¿por qué saludable? Porque es importante que, sin apelar a las cadenas ni a audiencias forzadas, el responsable máximo, en un país presidencialista como la Argentina, explique lo que pasa. Y la verdad que Macri, que no se destaca por su elocuencia oratoria, al menos puede marcar para dónde van las cosas, que creo que fue el objetivo de ayer. La Argentina está cambiando de modelo económico y nadie se lo dice. Y lo que dio a entender Macri, que de aquí en más, Hugo, los sectores que van a empujar la economía van a ser aquellos que generan divisas, básicamente. Habló de la energía, habló de Vaca Muerta, habló del litio en Jujuy, habló del campo. Dio a entender que la baja de retenciones a la soja, ese cronograma tan discutido en estas semanas, va a seguir porque la Argentina es uno de los países que penaliza la exportación cuando todos los otros tratan de favorecerla. Y la verdad que si uno mira limpio de polvos y señales el acuerdo con el fondo, apunta a restablecer la viabilidad externa de la Argentina, que genere dólares para que pueda pagar la deuda, aún endeudándose por encima del fondo, volviendo a los mercados, porque no es cierto que está todo el financiamiento asegurado hasta fin del año 2019. Para eso hay que hacer un ajuste fiscal. ¿Qué dijo Macri del ajuste fiscal? Poco y nada, salvo una frase muy de entrecasa, muy comprensible, que es justamente eso, es decir, con el Estado tenemos que hacer lo mismo que se hace en una casa, no podemos gastar más de lo que ingresa.
Viene un ajuste, dijo que se va a cumplir con esta meta de un déficit de 1,3% del PBI para el déficit primario, sin intereses de la deuda, pero no dijo el cómo. Y un ajuste fiscal puede ser por menores gastos y mayores impuestos, o mayores impuestos, o ambas cosas a la vez. Y la verdad que me parece que el gobierno está tirando números y versiones como para entablar esta negociación que ya empezó para llegar con un presupuesto al Congreso medianamente acordado. Ahora esto me hace acordar en esos juegos de cartas donde se reparten varias manos, vos podés levantar del mazo, te la quedás, no sé, tipo canasta, una cosa así, y que en algún momento hay que bajarlas y mostrarlas. Eso es lo que hablábamos hace un ratito con Nadine Argañarás. Hay que poner los números arriba de la mesa, porque si no empezamos todos a fantasear, a intuir, a pensar que este impuesto lo van a aumentar, aquel lo van a bajar, aquel gasto sube, y la verdad que no sabemos nada. Cuanto más se sepa, más se ayuda. Cierro con algo que dijo Fernando Henrique Cardoso, el expresidente brasileño, en un coloquio de ideas. Vos estuviste junto conmigo, hará unos 6, 7 años. Brasil enfrentaba una inflación del 40% anual. Dijo que él hablaba todos los días prácticamente a la población para poner en marcha aquel plan real que permitió finalmente bajar la inflación, porque no es una enfermedad incurable. Hay países que lo lograron. Hoy Brasil tiene anual menos inflación que la que la Argentina tuvo en el mes de julio. Agregando que con la crisis que tuvo el propio Lula y con una crisis Dilma, política fortísima. Cambio, ¿viste? Bien, y así todos se mantuvieron en él, decís vos. Está en 3,1% anual en Brasil, la inflación. Y Dilma, cuando llegó a tocar el 10%, ahí perdió poder político, aparte de todos los escándalos de corrupción de Odebrecht. Auspiciaron Economía apta para todo público con Néstor Sibona. Garbarino te invita a participar del concurso Día del Niño. Si tenés entre 6 y 17 años, envíanos tu dibujo y contanos tu sueño de un mundo mejor. Y subila a garbarino.com/sustentable. Dale, hay importantes premios para vos y tu escuela. Nuevo plazo fijo en UVA del Banco Nación. Se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consulta condiciones en bna.com.ar. Invertí en UVA. Invertí en Banco Nación. Qué buena te quedó la reforma de la casa. ¿Y con esos materiales qué vas a hacer? Mi idea, Porque lo que vos no usás, otro lo necesita. La Fundación Vivienda Digna, a través de su corralón Sume Materiales, retira a domicilio y sin cargo los muebles y materiales que quieras donar, poniéndolos a disposición de familias de bajos recursos. Llama al 0810-555-7863. Fundación Vivienda Digna te lo agradece. Edesur busca la constante eficiencia en sus servicios y por eso incorporó su sistema de factura y pago electrónico. Además de realizar consultas y acceder a información útil las 24 horas desde donde estés, ahora podrás efectuar el pago de tus facturas de manera gratuita, segura y remota bajándote la app o ingresando a la web. En Edesur nos digitalizamos para cortar los tiempos de respuesta y optimizar el servicio, porque para nosotros vos sos lo más importante. Auspicia este segmento Action Energy, la más alta calidad en combustibles. Action Energy, la energía de lo nuevo. En Telecom, seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Muy bien, volvemos pasadita a las 10:30 de la mañana, en una mañana que sigue lluviosa, aquí en la capital federal, 12 grados 6 la temperatura. Continuará el agua durante buena parte del día.
Decíamos hace un ratito que está más que interesante analizar la intervención del presidente de la Nación ayer en términos políticos, en cuanto a cómo puede ser analizada y cómo puede ser vista por la opinión pública esa intervención. Desde el punto de vista periodístico, a nosotros nos parece fantástico que le den juego a los medios para que con total libertad, ha habido un sorteo, inclusive fue muy plural, todo el mundo pudiera preguntar lo que quiso. Aunque el presidente demostró que estaba bien preparado, bien coacheado, como se suele decir, porque algunas preguntas las eludió con mayor o menor fortuna. Pero vamos a hablar con Daniela Aruj, que es consultora en imagen y comunicación política, y le vamos a consultar estas cosas a ella en todo caso. Daniela, buen día. Hugo Grimaldi, Néstor Sibona, aquí en Ecomedios. ¿Qué tal? Hola, buen día, Hugo, Néstor. ¿Cómo están? Bueno, ¿el presidente tiene cintura para enfrentar las cámaras y los micrófonos? Sí, yo veo un presidente con mucha más cintura que hace unos años. Creo que eso es fruto del esfuerzo, del trabajo, y en general yo lo nombro como un buen orador, no por cualidades naturales, sino por la preparación y por cómo ha avanzado en el tiempo. Está lejos de ser un orador natural, pero ha hecho un trabajo que se refleja. Sí, y eso, ¿cómo cae en la opinión pública, visto desde este lado? Bueno, la opinión pública yo creo que era necesario que él haga esta conferencia de prensa. Creo que la opinión pública sigue valorando que dé la cara, por eso era necesario que lo haga él. En otras ocasiones no gustó demasiado que él tuviera la cara un jefe de gabinete. Entonces creo que era necesario que él dé la cara, que él hable con el periodismo, como bien lo dijiste hace un rato, que hable con todos, y de hecho la primera pregunta que le realizan es un medio bastante opositor al gobierno. La primera creo que se lo dieron a Crónica, con lo cual eso muestra que estaba con el pecho para enfrentar las balas. Después sí, si uno analiza con detenimiento las palabras y las respuestas, y algunas estaban más interrogantes que respuestas, básicamente. Bueno, yo justamente, Daniela, te quería preguntar eso. En el mundo corporativo, del que proviene Macri, yo te diría que es casi un valor entendido que si una empresa no tiene nada que decir, mejor que no llame a una conferencia de prensa para no hacer ningún anuncio, porque se somete a preguntas que no quiere recibir. ¿Cómo lo ves esto trasladado a la política? Porque ayer realmente Macri no dijo nada que no supiéramos quienes estamos medianamente informados sobre la situación. Sí. Bueno, era justamente un tema de imagen, me parece. Me parece que en los gobiernos hace falta mostrar, y en las empresas no tanto. Las empresas hablan a través de sus productos y sus servicios. En el gobierno no es tan fácil hacerlo, y entonces lo hizo a través de una conferencia de prensa, tratando de infundir confianza, seguridad, mostrando que hay un rumbo, que no es una crisis, evitó la palabra crisis. Bueno, no respondió casi nada, incluso yo creo, a mi forma de ver, lo que más lo complicó fue el tema de los aportantes truchos. Ahí no pudo dar una respuesta, y de hecho uno de los periodistas le dice, bueno, pero la primera respuesta que él da al respecto fue, sí, hay que bancarizar todos los aportes. Entonces otro periodista un poco más tarde le dice, ustedes tuvieron un 90% de aportes en efectivo y Unión Ciudadana tuvo un 90% de aportes bancarizados. Y él no pudo responder absolutamente nada. Entonces después habló de modernizar, ya no pudo así bancarizar. Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar con detenimiento el contenido de la conferencia, bueno, no dejó ningún título que no se supiera. Ahora, el acto a nivel imagen y a nivel opinión pública creo que debe ser positivo para la gente que está esperando la palabra de su presidente. Bueno, la pregunta que me surge de esto, Daniela, ¿le llega a la gente finalmente? Cuando digo a la gente, digo al gran público. Y a la gente le llega que el presidente habló. Había mucha expectativa de ver qué decía. Bueno, va a hablar el presidente, todos sabíamos que era a las 6, se había pautado con anterioridad, había muchos requisitos. Era una conferencia de prensa preparada casi como un debate. No fue algo al azar, como si hubo otras comunicaciones hace muy poco tiempo. Yo lo veo más como una gestión de crisis, y es una gestión tendiente a que después del canje del Levax, que no fue malo, después de un dólar que
está más o menos controlado, pero donde la inflación, yo no quiero hablar de estos temas delante de ustedes que me lleno de vergüenza, pero un dólar que más o menos está controlado después de lo que pasó hace apenas algunas semanas. Y sí, la inflación es el problema más acuciante para todos los argentinos. Bueno, él podía decir que estaba agarrando el timón nuevamente, que tenía confianza, que había un rumbo. Bueno, lo que hemos escuchado siempre, porque hasta ahora buenas noticias no han podido comunicar. Y una última pregunta de mi parte, Daniela. Generalmente en estos procesos de ajuste como de la economía, como que está enfrentando y va a seguir enfrentando a la Argentina por varios meses, uno tiene la experiencia de que lo que son buenas noticias para los mercados suelen ser malas noticias para la sociedad y viceversa. ¿Cómo crees que se tenga que manejar el gobierno en este periodo? Yo creo que el gobierno, y no solo este gobierno, sino a lo largo de la historia, los gobiernos han dado demasiada información en demasiado grado de detalle y los argentinos nos encontramos discutiendo sobre el riesgo país, las LEVAC, un montón de cosas que no vimos y no tenemos idea para qué sirve ni cómo nos afectan en el día a día. Entonces somos todos tribuneros de ese proceso. Yo creo que hoy lo que tenemos que hacer es una comunicación mucho más sencilla y tendiente a decirle a la gente, porque por un lado el presidente dijo todo eso, pero hoy la Cámara Alimenticia creo que fue la que dijo, bueno, nosotros los precios de góndola estaban con $1 a 22 y hoy tenemos $1 a 28, a veces 29. Entonces lo que le está diciendo a la gente es, cuidado porque se viene un aumento aún mayor. Entonces, que el presidente salga a hablar y salga a hablar de un rumbo, de una turbulencia, de un camino, pero cuando vas al supermercado no podés pagar los alimentos, es como una contracomunicación. Está clarito. Te hago la última ahora sí, y tiene que ver con este aparente cambio de estrategia. La idea de Durán Barba era muchas redes sociales, bueno, y poco contacto con el periodismo. Acá el presidente cree que hay que cambiar, y en todo caso no sé si es porque cree o porque la realidad lo obliga. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que los medios de comunicación sirven para un público diferente al de las redes sociales. Las redes sociales son importantes y van a seguir teniéndolas porque es su capital, es el único partido que ha usado de manera espectacular las redes sociales. Lo que han dejado de lado es el contacto directo con la gente y han empezado a utilizar los medios masivos porque saben que llegan a empresas, llegan a la mirada internacional. Nosotros tenemos la reunión del G20. Es mucho más probable que un inversor vea un portal de noticias a que vea las redes sociales. Con lo cual, a ellos les sirve comunicar también para los medios masivos. Daniela, muchas gracias. Muy clarita. Te vamos a seguir molestando. Un beso grande. No es molestia, un gusto y gracias a ustedes. Chao. Daniela Aruj, consultora en imagen y comunicación política. Bueno, como verán, hicimos tiritas del discurso de Mauricio Macri de allá. Y dale con el discurso, ¿no? Pero en realidad fue un discurso. Sí, fue un discurso. Sí. Ahora, Macri tuvo mala suerte con el sorteo, porque creo que le tocaron más periodistas opositores que oficialistas. Así es la vida. Mala suerte con las preguntas, porque la verdad que fueron preguntas respetuosas, algunas más crudas que otras. Por ejemplo, la pregunta sobre el aborto, el colega que la hizo trató de enfrentar la postura del presidente con la de Lelita Carrió. Él no la nombró y esquivó una definición al respecto. Y una pregunta bien formulada, porque decía si estaba de acuerdo o no y que lo justifique por qué en cualquiera de los casos. Muy bien formulada. Si bien en algún momento hubo un pequeño retruque con una aclaración con el presidente, algo así, me parece que no estaba permitida la repregunta. Eso hubiera sido bien interesante, ¿no? Me dio la impresión de que no estaba permitida. Pero bueno, 10 periodistas, para mi gusto tuvo sabor a poco, media hora. Muy cortita, sí, a mí me sorprendió cuando dijeron la última pregunta. Porque no es larguero él, ¿viste? No, pero deben haber entrado fácil 10, 12 preguntas, ¿no? Sí. En esa media hora. Hagamos una pausa, tenemos algo de publicidad demorada, mientras tanto trataremos de armar otra nota para ir cerrando el programa. Y si no, lo hablamos con vos, Néstor, y tenemos luego. Un montón de cositas. Claro, el tema precios, el tema consumo, todo eso lo charlamos luego con cosas que tienen que ver con el mundo económico y empresario. Ya volvemos.
En Ecomedios, Informe Agropecuario, con Sebastián Nini. La ceremonia de apertura de las puertas de Palermo ayer a las 9 de la mañana, en el ingreso a la rural Predio Ferial de Buenos Aires por Avenida Sarmiento al 2700, se contó con la participación de autoridades del gabinete porteño, directivos de Sociedad Rural Argentina, diputados, senadores y dirigentes de las entidades que conforman la mesa de enlace y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. El presidente de Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, remarcó que una vez más el campo acude a la ciudad para desplegar lo mejor de su producción y enfatizó que el sector no debe ser visto como una fuente inagotable de servicios, sino como un aliado estratégico para la construcción de un país viable y sustentable. Por otro lado, Rodríguez Larreta brindó un discurso inicial y planteó la necesidad de hacer un enorme reconocimiento de lo que está haciendo el campo por el país. Más tarde se realizó un recorrido por los pabellones de la muestra que culminará el 29 de julio, habiendo contado con la participación de más de 4.000 animales y 400 expositores de todos los rubros. Soy Sebastián Nini, desde la Rural de Palermo, andando el campo por Ecomedios. Informe Agropecuario en Ecomedios por Sebastián Nini. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Diarios y blogs, portales y noticieros, Facebook y Twitter, para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario, por Ecomedios. Horas 44 minutos, 10 grados 2 la temperatura. Dijimos, Néstor, que íbamos a usar el último tramo del programa para hablar un poquitito de consumo y lo vamos a hacer con un especialista en temas de sociedad y consumo, el titular de la consultora W, Guillermo Oliveto, a quien tenemos en línea. Guillermo, Hugo Grimaldi, Néstor Sibona, aquí en Ecomedios. ¿Cómo andás? Hola Hugo, Néstor, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, viendo los efectos, ¿no?, de esta tormenta cambiaria, como la llama el presidente, sobre la actividad económica y el consumo. Y quiero empezar con una pregunta que es información, que todavía no pude decir. Ayer la UIA dio a conocer los datos de producción industrial en mayo, que cayó 1,9%, aunque en los primeros 5 meses todavía se mantiene en alza, pero un dato que me llamó la atención es que la producción de alimentos y bebidas baja en mayo, lo cual daría a entender que hay una menor demanda. ¿Es así y a qué lo atribuís, si fuera así? Mira, Néstor, alimentos y bebidas en el mes de mayo estuvo estable, estuvo 0%, y en el mes de junio los datos preliminares que está por publicar Cantar Panel hablan entre -1 y -1,5%, lo cual claramente sí, es una contracción. Creo que el dato saliente de la inflación publicada antes de ayer, más allá del 3,7 que era esperable, pero no por eso bueno, claro, es que fue 5,2 el alza en los precios de los alimentos. Entonces, si vos ves la conjunción de los dos datos, lo que está claro es que en este sector es esperable una contracción. Puede ser que, digamos, la caída en la producción esté vinculada a compañías que tienen stocks y que todos están previendo una merma de sus ventas en el segundo semestre, y entonces esto hace que empiecen a frenar un poco el proceso de producción, ¿no? Entonces creo que es probable que haya algo de eso para explicar este dato que me decías. Hasta aquí, del mismo modo que sucedía con la producción, las ventas de alimentos y bebidas en el año, el primer semestre, terminan 0-0, es decir, no estamos en una catástrofe, ni en un escenario de -5, ni nada que se le parezca, por lo menos hasta ahora. Eso tuvo que ver también con una economía que, por más que no se la veía, la verdad es que en el primer trimestre y hasta la corrida, en realidad,
empujaba bastante, digamos, la economía crecía 3,5%, ¿no? Entonces, acá ahora viene lo que yo publicaba la otra vez, digo, no hay corrida gratis, digamos, el impacto de la devaluación se va a notar, las compañías, sabiendo que del otro lado hay un consumidor más atento, más austero, más precavido, están trasladando parcialmente el impacto de la devaluación a los precios, pero en algún punto las cuentas no dan, lo tienen que hacer, o en parte lo tienen que hacer, y esto finalmente termina impactando en los precios, y por lo tanto a esta lógica de austeridad que hoy hay hace rato ya en la manera de comprar de los argentinos, va a terminar tocando los volúmenes de venta. La pregunta que todos tenemos es cuánto, no lo sabemos todavía, pero sí está claro que vamos a un segundo semestre en venta de alimentos de contracción. Otro dato, los medios pusieron mucho énfasis en el índice minorista, que como vos decías, ya estaba casi descontado, que iba a estar entre 3,5 y 4. Pero el dato preocupante, me gustaría, no lo voy a adjetivar, uno lo puede ver por las buenas o por las malas. La inflación mayorista de junio fue de 6,5, fue un punto más baja que la de mayo, pese a que todavía la crisis cambiaria está en vigencia. Pero si uno mira los últimos 12 meses, los productos nacionales subieron 42% y los importados 62%. Ahí daría la impresión que hay todavía un gap que debería trasladarse o no a los precios de acuerdo con lo que ocurra con la demanda. ¿Cómo ves el futuro en este sentido? Sí, creo que vos lo planteas muy bien. Como todo en la economía es una cuestión de oferta y demanda. En los dos casos hay límites, ¿no? Uno podría decir el límite, la gente al final algo tiene que comprar, porque comer hay que comer, de un lado, del lado de la demanda, y del lado de la oferta es, muchachos, podés poner los precios que quieras, pero la contracción de los volúmenes en algún punto es tolerable. Si pasa de esa línea, empieza a impactar en tu apropiación de costos fijos, ¿no? Con lo cual tampoco te cierran tus cuentas. Entonces, creo que ahí va a estar definiéndose el partido, en la tensión entre cuáles son esos dos límites. El límite de la gente donde no tiene más remedio que pagar un determinado precio, y el límite de las empresas donde no tienen más remedio que dejar de cargar los precios porque le termina impactando muchísimo su volumen de venta. Creo que la diferencia con 2016 es que las compañías conocen mucho mejor qué es lo que tienen enfrente, tienen claro que este consumidor austero, y yo ahora lo bauticé como austero recargado, digamos, no te va a convalidar cualquier precio, y por eso como y en algún punto tanteando el mercado, ¿no? Tratando de ver hasta dónde pueden trasladar, cuánto no, y cuál es el impacto que eso tiene finalmente en la cuenta que hace cualquier compañía, que es el famoso P por Q, precio por cantidad. Te consulto con respecto a cuánto tiempo crees que se va a mantener esto, o si llegó para quedarse esta posibilidad de que los consumidores no convaliden y que las empresas tengan que buscar ajustes por otros lados. Yo creo que la conducta de austeridad y de cuidado y de atención y demás, de hecho nace ni siquiera por el mundo de los alimentos, nace a partir de la gran disrupción que introduce el gobierno de Macri, que es que la gente tenga que pasar a pagar lo que durante 12 años fue gratis, que es agua, luz y gas, ¿no? Eso hoy se lleva el 8% del gasto de los hogares, claro. Esa es la plata que antes estaba en el consumo. De hecho, el kirchnerismo lo bautizó, lo nomencló como consumo subsidiado. Bueno, ese subsidio no está más. Desde ese momento la gente se puso bastante más precavida, sobre todo en el consumo cotidiano. Esto no quiere decir que las ventas no puedan subir. El año pasado tuvimos 2 trimestres positivos, el último y el anteúltimo, con crecimiento, y el año terminó con una contracción leve de menos 1%. Yo creo que lo que hay que contemplar acá para analizar este nuevo segundo semestre es cómo va a ser el primer semestre del año próximo, ¿no? Porque en definitiva la lectura tiene que ser incluyendo lo que viene, porque fundamentalmente hay que contemplar que el año que viene se vota. Entonces, en algún momento la economía va a tener que volver a levantar temperatura si el gobierno pretende ser reelecto, como creo que está claro que sí, y en ese sentido hay 2 o 3 elementos que permiten imaginar un primer trimestre o un segundo trimestre del 2019 ya en otro escenario. Por un lado, suponer que, mismo lo ha dicho el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que no va a haber ni niño ni niña, con lo cual debiera haber un mejor clima y por lo tanto debiéramos ya tener
realmente un impacto positivo de la cosecha de granos. Por otro lado, tener en cuenta que, es un año electoral, y en un año electoral sabemos que en general, desde hace muchos años, en el kirchnerismo y también en el tiempo actual, ha habido más plata en la calle, por uno u otro motivo, léase obra pública, léase actividad general, retraso del tipo de cambio, no sé, habrá que ver cuáles son las variables, pero en definitiva, hoy hay cierto consenso entre los economistas en dos cosas, ¿no? Que vamos a un segundo semestre muy complejo, o complejo, digamos, cada uno depende del gradiente que le ponga, de contracción, de recesión, no sé, ahí hay múltiples opiniones, pero que también hay probabilidad de que la economía empiece a dar la vuelta allá por el comienzo del 2019. Entonces, en ese escenario, diría, esto que estamos viendo ahora, esta tensión entre la oferta y la demanda, o los límites de los precios y de la rentabilidad, la vamos a ver sobre todo en lo que queda del 2018. Y te hago una última pregunta, Guillermo, a dos puntas. Se reabren las paritarias, porque la pauta de 15% ya quedó en el olvido, pero por más que sean libres, daría la impresión que no todas las empresas pueden estar en 25, 30% de aumento para empatarle a la inflación, porque después la demanda no se lo convalida. Y la segunda parte de la pregunta, que es quizá lo menos mencionado, es cómo puede incidir el consumidor en los precios. Vemos muchas veces por televisión periodistas escandalizados, con suba de precio del producto, no sé, 70 u 80 pesos el kilo de lechuga, que podrían ser prescindibles o reemplazados por otro. Me parece que no se pone énfasis en eso. Vos dirás. Sí, Néstor, ahí te digo, comparto. Por un lado, creo que lo que en su momento parecía un problema que le había generado Moyano al gobierno, finalmente terminó siendo casi un beneficio, digamos, que es reinstalar la idea de un 25% de aumento en los salarios, o por lo menos en ese orden, y no del 15. Creo que darle pelea a 30 puntos o 27, lo que vaya a ser de inflación con 15 de salarios, era inviable social y políticamente, ni que hablar económicamente, ¿no? Eso hubiera generado una contracción enorme. Darle pelea con 25, a 27 o a 30, ya obviamente no es bueno, pero es mucho mejor que con 15. Entonces creo que eso va a temperar la potencial contracción. Me parece que tiene cierta lógica y nos lleva a un año que puede ser más parecido a 2016, en la segunda parte de este 2018, ¿no? Que hubo contracción, pero la pérdida finalmente de poder adquisitivo fue de 5 o 6 puntos, no de mucho, pero no de 15. Eso por un lado. Y por otro lado, comparto con vos, creo que la gente está con la calculadora en la mano, está muy precisa, está sin prejuicios, tiene la posibilidad de dejar categorías, de cambiar marcas, de cambiar lugares de compra, de moverse, una cantidad de cosas, en muchos casos por necesidad, porque la plata no la alcanza, pero también en muchos otros casos por vocación, por convicción, porque dicen, no es tiempo de derrochar, ¿por qué voy a pagar algo que no me parece que esté acorde a lo que amerita? Y esta plata que me ahorro me la gasto en otra cosa, entonces me la guardo, compro dólares, no sé, lo que fuera, pero la conducta de ahorro y de no derroche hoy en Argentina es transversal. Bueno, estamos aprendiendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y le agregaría alguna reserva para la cuenta del gas, si sigue siendo... Sí, estamos aprendiendo a cuidar la platita. Guillermo, gracias, será hasta la próxima. Gracias, buen día, chao Néstor. Bueno, ahí estamos, Guillermo Oliveto, especialista en temas de sociedad y consumo, titular de la consultora W. Y le agregaría un adjetivo a Guillermo, un especialista no demagógico. Hay muchos especialistas en consumo que dicen lo que la gente quiere escuchar. Exactamente. Qué barbaridad. Lo pone bien en contexto. Me voy al encuentro de Rafael Saralegui, que tiene una novedad de movimiento tribunalicio aún en la feria. Bueno, tienen que prestarle atención a temas del momento. ¿No es así, Rafa? Así es, Hugo, ¿cómo estás? Se conoció hoy, hubo el procesamiento de Piti Álvarez, que fue ordenado por el juez Martín Yadarola, lo procesó con prisión preventiva, le puso un embargo de $1 millón. Esta medida se conoció hoy, está procesado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Hay un detalle de cómo ocurrió el hecho, relata que se produjo una discusión cuando Piti Álvarez salía de su departamento, que la víctima lo empezó a increpar, o sea, aparte del relato que dice Piti que hubo una discusión, una pelea, este hombre aparentemente le tira un cabezazo
y ahí es cuando Piti Álvarez saca una pistola que tenía en el bolsillo y le dispara 5 veces en total. Ahí es un dato que agrega el acta de procesamiento. Fueron 5 disparos, de los cuales impactaron 4 en la cara de Díaz, del muerto. Y el juez, además de imponer la prisión preventiva y el procesamiento, le ordena al servicio penitenciario, a través del servicio Prisma, que si Piti Álvarez accede, sea sometido a alguna clase de tratamiento, porque se sabe, y lo dice el juez en el procesamiento, que es consumidor de todo tipo de sustancias de hace tiempo, y entonces que mientras esté detenido se disponga alguna medida para lograr un tratamiento, siempre que el procesado acceda, ¿no? Digamos, de alguna manera reconoce que está todavía en capacidad de decidir por su propia cuenta, y por eso esta salvedad de que si accede, o sea, no puede ser obligado a someterse al tratamiento, ¿no? Bueno, Rafael, se nos acabó el programa. Mañana vamos a hablar del tema de los aportes de la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir el tema de la cocaína dentro del cajón de tomates, bueno, todo lo que está dando vuelta, pero por hoy tenemos que ponerle punto final a tu intervención. Que la pases lindo, hasta bueno, mañana. Un abrazo, será hasta mañana entonces. Bueno, voy a Gerardo Puig, lo mismo, medio minutito, Gerardo, con, no sé, el partido de esta noche y alguna otra cosita más que tengas. Bueno, al menos recordar que hoy a las 9:10 de la noche va a estar presentándose Tigre como equipo de primera división en los 32 sábados de final de la Copa Argentina frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Hugo mañana, obviamente lo vamos a estar repasando, pero juega Olimpo con Aldo Civi de Mar del Plata, e Independiente que va a enfrentar a Central Ballester, otro de los conjuntos que viene de pelearla en el ascenso. Por un lado, el mercado de pases, que se está moviendo bastante poco. Lo más saliente por estas horas, y tiene que ver con Boca, que es el equipo que por lejos más se ha reforzado, está intentando contratar a un arquero. Por estas horas hay muchas chances de que el arquero de Talleres de Córdoba pueda sumarse al Ceneice. Estamos hablando de Guido Herrera, que ha tenido buenos rendimientos en el club cordobés. Hay que ponerse de acuerdo en lo económico, que no es un detalle menor, porque tiene una cláusula de rescisión alta. Mañana, si querés, te cuento algunos detalles más. Cómo no, porque se nos acabó el programa, 11 de la mañana. Chau, Gerardo, hasta mañana. Hasta mañana, Hugo. Lo tenemos a Carlos Clerici ya en el estudio y queremos entregarle bajo la lluvia. ¿Sigue lloviendo? ¿Y qué manera de llover? ¿Diluvio? No diluvio, pero dirían, no podés trabajar en medio. Algún canal, no, claro. Si llueve, tenés que en decir televisión diluvio. de cable tampoco podés trabajar, porque vos tenés que decir diluvia en Buenos Aires. No podría. Si hay un problema de tránsito, caos. Sí, Lo máximo, no el superlativo. Y bueno, dando ese tipo vos de no sabés cuál es el catástrofe. lenguaje moderno de la comunicación. No podés estar en esto. Tuvimos 3 notas interesantísimas con Nadine Argañarás, hablamos de la cuestión fiscal. A él los 300.000 millones no le dan. Le da la mitad. Le da 148.000, porque dice que el gobierno debería transparentar, y nosotros especulamos, ¿por qué tiró 300.000? Tiene una sola manga. Uno lo que piensa es, bueno, lo agrandan para después decir, no fue tan grave. Ahora, creo que los que negocian gasto en nación y provincia no se chupan el dedo, pero no sé, realmente es un misterio. Esto vamos a ver si en la conferencia de prensa de Duhovne, que está convocada para ahora a las 11, un indicador regular, que es el resultado, en este caso fiscal de junio y del primer semestre, alguien le pregunta, ¿no? Igual que 66-33 que alguien pregunte. Ayer hubo varias cosas que dicen que estaba preparado Macri para responder y no le preguntaron, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, pero al ser por sorteo, claro, tiene lógica, ¿no? Pero sí, evidentemente él tiene que haber ido con un speech mayor, ¿no? Después hablamos con Daniela Aruj, justamente, que es una persona que interpreta el discurso, etcétera. A ella le pareció que fue un poco huequito todo, pero que le sirvió como imagen. Y ahora con Guillermo Oliveto el tema consumo. Bien. Así que en el tema de hace muchos años. Claro. Así que estamos muy cansados. ¿Sí? Están agotados. ¿No se quieren quedar un rato? No, ya por hoy te dejamos.
¿Vos no te cansaste de pensar tanto? ¿Te parece? Bueno, intelectualmente, son las 11 de la mañana. Intelectualmente hablando. Sí, si querés sigo la onda, digo, tengo la cabeza quemada después. Te quedás con Clerici si querés, y le das para adelante. Gerardo contó lo de Sabela Gallardo. Contó esta mañana. Contó esta mañana Peckerman primero, Sabela Gallardo, pero Sabela Peckerman. Ajá. Porque parece que José no quiere ser manager sino de T. Ah, mira. Ahí contó una serie de... No sabía el vínculo. La verdad que no lo tenía tan claro el vínculo de Sabela y Gallardo, tan íntimo, que parece que se elogiaron mutuamente muchas veces y que Gallardo dijo que arrancó su carrera Gallardo sin Donofrio en la AFA. No, eso es seguro. Pero dicen que Angelici le está ofreciendo a Donofrio acercarse. Pero más que acercarse, yo creo que para que agarrar a Gallardo se tendría que encargarse de selecciones, ¿no? Yo creo que, además le decía a Gerardo, me parece que Peckerman y Sabela, los dos estarían aspirando al mismo cargo, no podés poner a uno como pero uno, dice, otro como leí otro. Que Sabela está un poco, después del problema de salud que tuvo después del Mundial anterior, claro. Dicen que se recuperó muy bien, pero que no querría estar en un día a día, ¿no? Sí, claro. Pero Peckerman parece que sí, así que bueno, no sé. Veremos, hay tiempo. Lo que pasa, lo que está claro, que ya lo dijo Menotti. ¿Qué dijo Menotti? ¿Sabes que no me enteré? Sé que estaba furioso, se enojó pero no sé qué dijo. por el tema del alquiler de este predio en España, en Marbella, para entrenar a los de Europa, qué sé yo. Dijo, acá los clubes no tienen baño y van a alquilar un predio en Marbella. Pero por otro lado, el que ya se quemó con leche, es muy difícil que vuelva, digamos, como seleccionador con la AFA que tenemos, ¿no? Lo que te quería decir con respecto a la AFA, que parece que tanto Angelici como Tapia lo que quieren es lavar sus culpas un poco. Y sí. Porque la verdad que son los culpables de la triste experiencia de Jorge Sampaoli. Y sí, fueron los que dieron la cara y le salió mal. Le salió muy mal. Claro. Bueno, Néstor, ¿listo vos? Nos despedimos. Le vamos a sacar un Xbox. Muy feliz día del amigo mañana. Y bueno, y yo me despido hasta la semana próxima, no la siguiente, porque me tomo unos días de vacaciones. Y estoy agotado después del 3 reportajes de hoy. Está muy bien. ¿Qué tal, El hombre cree que sigue en el colegio. Sí, es así, vacaciones de invierno, ¿viste? La pasa fenómeno. Los oyentes, gracias por habernos escuchado. Arrancamos con Jorge Rousseler, cerramos ahora en el espacio de Carlos Clerici y nosotros volvemos mañana con Periodismo a Diario. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.